Buenos días. Vamos a comenzar con la última paquete de presentaciones de la reunión. El nombre que se le ha dado de situaciones especiales yo creo que no alude a la frecuencia, sino alude realmente a especiales en un calificativo, ¿no?, más cualitativo, porque realmente muchas de las cosas que vamos a ver son muy comunes, es prácticamente lo que nos tenemos que enfrentar a diario. Entonces, nos han pedido por parte de la organización que seamos estrictos en el tiempo, porque muchos de vosotros tenéis vuelos ahora muy justos y hay personas que tienen que estar ya a la 1, tienen los transfer esperando. Y, por lo tanto, voy a pedir a los ponentes que sea a lo máximo al tiempo posible para que también nos dé un poco de margen para poder hacer al final una discusión y que nos eviten a Claudio y a mí el tener que llamarles la atención. Entonces, vamos a comenzar con la presentación del doctor Ontiveros, del Centro Médico ABC de la Ciudad de México, sobre el síndrome de diferenciación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, yo estoy en la clínica de leucemias agudas, tanto en el Centro Médico ABC como en el Instituto de Nutrición, que es un centro de referencia en la Ciudad de México. Y el motivo de la plática, justo como comentaba el doctor, pues es una situación especial, no tanto por la frecuencia, sino por que vamos a estarlo viendo con mayor frecuencia con los nuevos tratamientos que vienen a continuación. Y la situación con el síndrome de diferenciación inició hace ya algunos años con las primeras terapias que habíamos visto para diferenciación, ¿no? Conocemos la leucemia promielocítica aguda, que es la primera enfermedad en donde se logró describir el síndrome de diferenciación, en donde tenemos la primera mutación específica que nos habla justamente sobre la detención de la maduración en un subtipo especial de leucemia, ¿no? Aquí en la leucemia promielocítica aguda sabemos que tenemos mutaciones que están asociadas con los receptores específicos del ácido retinoico y por lo tanto tenemos una detención en la maduración de estas células de los promielocitos. Ahora, esto fue muy importante en su tiempo y sigue siendo algo muy importante porque también es la primera enfermedad a la cual se le pudo generar un tratamiento específico que forzara justamente la maduración de estas células inmaduras. Sin embargo, junto con el tratamiento que se pudo iniciar con estos pacientes, pues también vinieron las complicaciones. También vino el síndrome de diferenciación que se logró describir por primera vez en 1992. Se describieron los primeros 19 pacientes con síndrome de diferenciación en esta descripción, que es un clásico y que sigue todavía vigente. Aquí, como se describió el síndrome de diferenciación, fue como el síndrome del ácido retinoico y justamente lo que se veía era un síndrome inflamatorio. Francamente, lo que podíamos ver en estos pacientes era un tipo de síndrome de liberación de citocinas, en el cual se podía ver falla renal, en el que podíamos ver pacientes con fiebre persistente, que no cedía a los tratamientos convencionales, que incluso podían llegar a tener hipotensión, disnea, y todo esto como consecuencia de infiltrados pulmonares que fueron muy frecuentes en su tiempo con estos pacientes. Se observó hasta en el 25% de los pacientes con leucemia promielocítica aguda, en quienes se trataron inicialmente con ácido retinoico. Sin embargo, este concepto de síndrome de Atra o síndrome de ácido retinoico cambió potencialmente, y esto debido a que nos dimos cuenta de que no nada más el tratamiento con ácido retinoico era el causante de este síndrome de Atra, sino que tenemos otros grupos de medicamentos que igualmente pueden estar generando un síndrome de diferenciación. Y conforme se fue describiendo el síndrome de diferenciación, pues es que logramos distinguir que esta manifestación o que estas manifestaciones iban más allá de solamente el síndrome de Atra. Y es algo muy interesante porque con la terapia de diferenciación, que como veremos más adelante, ya no nada más la vamos a limitar al ácido retinoico y al trióxido de arsénico, también tenemos estas células diferenciadas. Ahora,
¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos un incremento en las citocinas inflamatorias, tenemos también un incremento en las quimiosinas, que lo que hacen es que van a atraer a estas células inflamatorias a ciertos órganos, específicamente a pulmón, riñón, y es justamente lo que nos va a dar estas manifestaciones. Vamos a tener también incremento en moléculas de adhesión, que a su vez lo que va a hacer es que nos van a dar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con disfunción orgánica como consecuencia, daño endotelial y justo todas estas manifestaciones. Y es interesante porque esto va a depender justamente de cómo se lleva a cabo la diferenciación. Podemos tener una diferenciación completa, digamos, en la que vamos a tener justo estos monocitos, neutrófilos y demás células inflamatorias, que justamente es lo que nos va a dar como consecuencia o nos va a incrementar el riesgo de que estas células inflamatorias puedan infiltrar a los órganos dañados. Podemos tener una maduración mixta en la cual podemos tener tanto monocitos como neutrófilos, o podemos tener una subclona de estas células inmaduras que no tengan una respuesta adecuada al tratamiento de diferenciación y que por lo tanto no generen esta infiltración a órganos específicos. Todas estas manifestaciones, esta maduración de estas células inflamatorias nos van a dar como consecuencia la infiltración de estas células una vez maduras a diferentes órganos. Y esto se va a llevar a cabo por incremento en las moléculas de adhesión, como es el caso de CD11B, CD18 y ICAM, que lo que van a hacer es que van a facilitar la infiltración de estas células inflamatorias dentro de los tejidos sensibles, como es el caso del pulmón. Y una vez que tenemos la infiltración de estas células inflamatorias, vamos a tener también el incremento de algunas interleucinas y citocinas, como es el caso de IL-1, interleucina 6 y TNF-alfa, que justamente lo que van a hacer es que nos van a dar este síndrome o un síndrome similar al síndrome de liberación de citocinas y toda la sintomatología que comentábamos en el principio. Y esto no solamente lo vamos a observar con estas terapias iniciales de diferenciación, como es el caso del trióxido de arsénico y ácido retinoico, sino que con los nuevos tratamientos, como los inhibidores de menina, que sabemos que van a tener su efecto en leucemias con mutaciones en nucleofosmina y en KMT2A, también podemos observar este síndrome de diferenciación. En este esquema podemos ver justamente los mecanismos por los cuales vamos a tener una detención de la maduración asociada con las mutaciones de NPM1 y de KMT2A, y vemos que lo que tenemos es una activación constitutiva de un factor de transcripción que es HOXA9, que justamente lo que va a hacer es que va a detener la maduración de estas células inmaduras. Una vez que nosotros iniciamos el tratamiento con los inhibidores de menina, lo que tenemos es que vamos a detener esta acción del factor de transcripción y por lo tanto vamos a tener una mayor maduración de estas células inmaduras y como consecuencia un incremento de esta infiltración por estas células a diferentes niveles. Y no nada más lo vamos a tener en estos inhibidores, sino que también lo vamos a tener en otros inhibidores, como es el caso de los inhibidores de la isocitrato deshidrogenasa. Aquí lo que tenemos es que tenemos un oncometabolito que va a ser el alfa-cetoglutarato, que va a estar incrementado a causa de estas mutaciones en IDH1 e IDH2. Y este alfa-cetoglutarato va a detener la maduración también de estas células inmaduras. Una vez que nosotros detenemos esta producción del oncometabolito, podemos tener entonces una maduración adecuada de estas células. Y sin embargo, pues como consecuencia también podemos tener todas estas manifestaciones inflamatorias asociadas con esta maduración obligada de los blastos. Y me parece muy interesante, vean la frecuencia que tenemos del síndrome de diferenciación con cada uno de los medicamentos que les he comentado. Vean cómo con ácido retinoico y trióxido de arsénico la frecuencia se puede ir hasta el 25%, sin embargo la frecuencia que observamos con inhibidores de menina no es nada despreciable, podemos verla del 16 al 26% y con inhibidores de IDH pues puede llegar hasta el 15%. Y con otros inhibidores, como es el caso de FLT3, que si bien no es tan frecuente, pues sí es una manifestación que vale la pena tener en consideración al momento de iniciar tratamiento.
Y este esquema me parece muy ilustrativo porque justamente podemos ver estos criterios para poder diferenciar el síndrome de diferenciación. Y si ven, los criterios que se utilizan son exactamente los mismos que se observaron en 1992 con esta descripción inicial del síndrome de diferenciación o síndrome de Atra. Fiebre, hipotensión, disnea, infiltrados pulmonares, derrame pericárdico y derrame pleural, falla renal y la ganancia de peso, que es uno de los signos más sensibles que podemos observar. Y justamente tenemos la estratificación de la gravedad de acuerdo a los criterios por el doctor Montesinos, en los cuales más de 2 o 3 síntomas se van a catalogar como un síndrome de diferenciación moderado, y de 4 a 7 signos o síntomas pues será un síndrome de diferenciación grave. Algo importante aquí es que vean la frecuencia con la que se observó con la descripción inicial por el doctor Montesinos del síndrome de diferenciación y los criterios que actualmente podemos utilizar, y vean cómo tenemos una diferencia considerable entre un síndrome de diferenciación grave y un síndrome de diferenciación moderado, en el cual los síntomas pulmonares son prácticamente lo que nos va a dar el diagnóstico. Ahora, algo importante es que estos criterios se describieron para pacientes con leucemia promielocítica aguda en tratamiento con ácido retinoico. Y si bien no tenemos criterios específicos para inhibidores de IDH, FLT3 o para inhibidores de menina, pues estos criterios son extrapolables a estos tratamientos, y es lo que actualmente utilizamos para realizar un diagnóstico para ellos. Y todo se basa en esto, ¿no? O sea, tenemos ya algunos ensayos clínicos que han descrito justamente estas complicaciones, y vean cómo las presentaciones clínicas, tanto con el tratamiento con atrayato, son muy similares en el tratamiento con inhibidores de IDH y con inhibidores de menina. Por lo tanto, de aquí es que nos basamos que nosotros podemos utilizar estos criterios descritos inicialmente para leucemia promielocítica aguda para pacientes con otros tratamientos como inhibidores de menina o inhibidores de IDH. Y ahora, en cuanto al tratamiento, que me parece que es de las cosas más relevantes que podemos tomar el día de hoy, ¿no? O sea, es importante que tengamos la sospecha clínica para los pacientes tanto con leucemia promielocítica como con otros tipos de leucemia, ya que el tratamiento rápido de estos pacientes es justamente lo que nos va a hacer la diferencia entre las complicaciones. Sabemos que actualmente la leucemia promielocítica aguda es la leucemia aguda más curable, ¿no? Pero sabemos también que esta mortalidad entre el 5 y el 7% que observamos durante la inducción en gran medida se debe a sangrados y a síndrome de diferenciación, por lo que un tratamiento pronto de estos pacientes pues va a ser muy importante para poder evitar estas complicaciones. Ahora, tratamiento inicial, dexametasona, 10 miligramos cada 12 horas, e iniciar un descenso posterior si tenemos resolución de los síntomas. La gran mayoría de los ensayos clínicos utilizan la dexametasona por 3 días, y posterior a estos 3 días se inicia el descenso paulatino del tratamiento. Es importante que llevemos a cabo laboratorios para monitorizar la evolución de estos pacientes con biometrías hemáticas, electrolitos séricos, deshidrogenasa láctica, tiempos de coagulación y fibrinógeno, y sobre todo no descartar que este síndrome de diferenciación puede ser cualquier otra cosa. Como veíamos, los síntomas son bastante inespecíficos, por lo que también hay que descartar infecciones, sepsis o inclusive sobrecarga de líquidos. Hay un estudio clínico en el cual se hizo un análisis retrospectivo de pacientes con síndrome de diferenciación, en el cual cerca del 25% de los pacientes que se habían diagnosticado inicialmente con síndrome de diferenciación presentaron más bien una sobrecarga de líquidos y no el síndrome de diferenciación como tal. Por lo tanto, si bien la sospecha clínica va a ser muy importante, pues también hay que descartar otras causas posibles y no dejarlas de lado. Ahora, si nosotros tenemos un síndrome de diferenciación que se está comportando como proliferativo, es decir, que tenemos un incremento de los leucocitos iniciales, iniciar terapia de citorreducción, tanto con hidroxicarbamida, con citarabina o gemtuzumab fosfogamicina. En realidad no hay un manejo que sea mejor que otro, porque pues no se han hecho ensayos clínicos para determinar
cuál es el mejor manejo para citorreducir a estos pacientes y siempre teniendo en mente el síndrome de liberación de citocinas. Y vean cómo tenemos este esquema para el inicio de la dexametasona y el posterior descenso del tratamiento conforme vayamos teniendo la resolución de los síntomas. Algo importante también a considerar es que el síndrome de diferenciación puede ser recurrente, sobre todo en pacientes en quienes se ha iniciado tratamiento con ácido retinoico y trióxido de arsénico, en quienes podemos observar un segundo episodio en un segundo ciclo de quimioterapia. Y ahora, en cuanto a la profilaxis se vuelve un poco complicada, ya que cada quien utiliza el esquema que más quiera, ¿no? Y en general no tenemos algún beneficio específico en cuanto a las diferentes profilaxis que se han utilizado en los diferentes ensayos para diferentes tratamientos. En inhibidores de IDH y en inhibidores de menina no se utiliza profilaxis. En donde sí está bien descrita la profilaxis, pues es en tratamientos basados en ácido retinoico. En general, dosis de prednisona de 0.5 miligramos por kilo de peso durante la inducción por al menos 15 días son los esquemas que más se utilizan actualmente como preventivos para síndrome de diferenciación. Y una vez que terminamos la inducción de estos pacientes, iniciar la reducción paulatina de la prednisona hasta la suspensión. ¿Qué esquema es mejor? En realidad, ninguno de estos esquemas de profilaxis es mejor, sino que cada uno se ha utilizado o se ha analizado en diferentes contextos. Y como conclusiones, pues creo que el síndrome de diferenciación, a pesar de que es una situación especial porque inicialmente se veía como una rareza solamente en un grupo de pacientes muy específicos con leucemia promielocítica aguda, sabemos que esto se va viendo o se irá viendo cada vez más frecuente a medida que tenemos más manejo o más medidas terapéuticas que se enfoquen justamente en la diferenciación de los blastos. Entonces, creo que es algo que hay que tener siempre en mente, que es una complicación potencialmente mortal, pero que también es potencialmente prevenible y potencialmente tratable. Por lo tanto, si algo me gustaría que se llevaran el día de hoy de esta plática, pues es que la sospecha clínica va a ser un punto muy importante. Iniciar el tratamiento de manera precoz para estos pacientes con síndrome de diferenciación va a ser muy importante y es lo que va a determinar el pronóstico de los pacientes. Y también pues considerar que hay otras causas que pueden darnos disnea, falla renal y todo este grupo de síntomas que no tenemos que dejar de lado, pero que el síndrome de diferenciación sigue siendo una complicación frecuente en estos pacientes y que irá siendo cada vez más frecuente, y que descartarla y tratarla de manera prematura pues puede ser la diferencia entre una inducción exitosa o todo lo contrario, ¿no? Y pues eso sería todo. Doctor Ontiveros, muchas gracias por esa excelente presentación que nos alerta que siempre que tengamos un medicamento nuevo, estar pendiente de los nuevos efectos secundarios. Ahora invitamos a pasar a la doctora Rebeca Rodríguez del Hospital Universitario La Fe, quien trabaja en el grupo de leucemias agudas. Rebeca nos va a hablar de las interacciones medicamentosas. Rebeca, con excelente experiencia en todos los ensayos clínicos que tienen que ver con los fármacos en leucemia mieloide aguda. Hola a todos. Yo quería empezar dando las gracias por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, a muchos de vosotros o a algunos de vosotros hace tiempo que os conozco y la verdad que estoy encantada de poder compartir esta jornada aquí con vosotros, ¿no? Creo que el camino que se ha recorrido es grande y bueno, es un placer poder compartirlo. En primer lugar, bueno, como bien os ha dicho Claudia, yo soy hematóloga y no farmacéutica. Me ha tocado este tema de las interacciones medicamentosas y le he querido dar un enfoque lo más práctico posible, ¿no? Para poder, bueno, lo que me vendría a mí bien en el día a día. Entonces, el panorama de los hematólogos se ha ido complicando con el tiempo, ¿no? Inicialmente contábamos con pocos fármacos y, como veis, año a año
especialmente en las últimas 2 décadas, la explosión de nuevos fármacos a los que tenemos acceso ha ido aumentando y con eso quizá la complejidad también en el tratamiento, ¿no? Y una de las complejidades, de los puntos complejos son las interacciones medicamentosas. Las podemos dividir en 2 tipos, alteraciones farmacodinámicas y farmacocinéticas, que suceden cuando juntamos varios fármacos o incluso con la comida, ¿no? Una advertencia de casi todos los ensayos es no consumir pomelo o naranjas de Sevilla, ¿no? La naranja amarga, porque pueden alterar la farmacocinética o la farmacodinamia de los fármacos. También las vitaminas que toman los pacientes, el estado proinflamatorio de los pacientes puede alterar y incrementar las interacciones medicamentosas que están sufriendo, y también incluso los agentes medioambientales. Y además tenemos que tener en cuenta que el riesgo de interacciones es mayor en aquellos pacientes que tienen ya una alteración hepática o renal subyacente. Definimos la interacción farmacocinética como alteraciones en la absorción, la distribución, el metabolismo o la excreción del fármaco, o farmacodinámica cuando el efecto farmacológico cambia a la concentración estándar. ¿Y cuáles son los factores de riesgo principales para las interacciones? En nuestros pacientes los veremos además con frecuencia. La polifarmacia, es decir, el número de fármacos que llevan y si además estamos utilizando fármacos con índice terapéutico estrecho, pues más riesgo. La edad avanzada, la enfermedad crónica y también si hay una disfunción hepática o renal subyacente, como os decía antes. Y esto pues lo vemos muy frecuentemente en la consulta, ¿no? Te llega un paciente añoso, que además tiene una insuficiencia renal leve, que tiene una cardiopatía, que tiene una lista de 10 o 12 medicamentos y, bueno, pues esto tenemos que tenerlo en cuenta antes de iniciar el tratamiento. Empezamos a hablar, ¿no?, de las interacciones medicamentosas, por lo menos nosotros cuando escuchamos acerca de los azoles, ¿no? Empezaron las profilaxis antifúngicas y, como veis, muchos de ellos se metabolizan a través de la CYP3A4 y eso nos ha llevado pues, a conocer cada vez más las interacciones. Os pongo aquí un ejemplo del posaconazol, ¿no? Y las precauciones que hay que tener cuando añadimos vincristina, intentar evitarlo, con el sirolimus, ajustes de dosis, los inhibidores de la bomba de protones, otros inmunosupresores, ciclosporina, tacrolimus, incluso con antihipertensivos como nifedipino, ¿no?, que tenemos que hacer nuestros cálculos de dosis y ver si hay que hacer ajustes. Incluso, en el caso de los azoles, podemos monitorizar niveles para intentar evitar toxicidad, pero esto no siempre es posible ni siempre está disponible en todos los hospitales y, de hecho, nosotros lo hacemos relativamente poco frecuentemente, solamente en pacientes que hayan tenido alguna toxicidad importante. Pero, como os decía al principio de mi charla, ¿no?, nuestro panorama se ha ido complicando y os presento aquí las Small Molecule Inhibitors que muchos ya tenemos en nuestro inventario, ¿no?, habitual cuando tratamos al paciente y, como veis, la mayoría de ellos utilizan para metabolizarse la vía del CYP3A4. Entonces, como mi charla era eminentemente práctica, voy a hacer un repaso de nuestros protocolos actuales, ¿no?, y de las recomendaciones específicas de cada una de las drogas que tenemos a nuestra disposición. En primer lugar, el midostaurin. Antes del inicio de este medicamento se recomienda realizar un electro con medición del QTCF y luego debemos repetir el electro a las 24 o 48 horas de haber sido iniciado el fármaco y a los 5 o 7 días. También tenemos que tener en cuenta que si añadimos más fármacos que puedan prolongar el QT, debemos volver a medir el QTCF para ver si ha habido una prolongación. Debemos también controlar los electrolitos e intentar que se mantengan en rango para disminuir el riesgo de prolongación del intervalo QT y suspender el fármaco si este QT alcanza más de 500 milisegundos. Y si tenemos un QT de 470 o superior, pues no debemos iniciar midostaurin. En ese caso, lo que tenemos que es que revisar la lista de medicación que lleva nuestro paciente, retirar fármacos que potencialmente puedan incrementar el QT, corregir alteraciones iónicas si es que las tenemos y volver a repetir el electro para ver si ya podemos iniciar el medicamento. Como veis, el riesgo de prolongación de QT con este fármaco rondaba más o menos el 12% en el estudio Ratify. Y en cuanto a la combinación de midostaurin con otros inhibidores CYP3A4, esta es una combinación que se presentó ya hace un cierto tiempo y concluía que
el uso concomitante de midostaurin, inhibidores potentes del CYP3A4, llevaba solamente a un aumento moderado del midostaurin, no requirieron reducciones de dosis y parecía que el perfil de seguridad era similar con la combinación o sin la combinación y no se recomendaba un ajuste de dosis. Sin embargo, en el protocolo nuestro, aparte de evitar los inductores de la CYP3A4 porque disminuyen su efecto, con los inhibidores moderados o potentes, es decir, con los azoles principalmente, podíamos tener un incremento de dosis y aumentar la toxicidad, con lo cual a criterio del centro se puede valorar una reducción de dosis a mitad. 25 miligramos cada 12 horas. Nosotros lo hacemos habitualmente con los pacientes que tratamos, pero bueno, es opcional por los datos de este trabajo que os acabo de presentar. El quizartinib aún no está incluido en los protocolos. David nos lo estaba presentando como que en la nueva enmienda que se va a hacer al protocolo LMA Flow lo incluiremos. Yo creo que las recomendaciones son muy similares a las del midostaurin y como veis hay pocos cambios, hay que realizar el electro, tendremos que repetirlo también y este fármaco también puede prolongar potencialmente el QT, así que tenemos que controlar los electrolitos, mantenerlos en rango, no iniciar el fármaco si el QT basal del paciente está prolongado, habrá que retirar otros fármacos y controlar para ver si ya tienes el QT en rango para poder iniciarlo. Detendremos el tratamiento si en algún momento el paciente tiene un QTCF superior a 500. Y además, en cuanto a la utilización con otros fármacos como inductores de la CYP3A4 o de GPP, que pueden disminuir el efecto, tenemos que evitarlos y usar con precaución los inhibidores moderados y potentes. Y en este caso, como en el midostaurin os dije que era electiva la reducción de dosis, en el quizartinib es obligatorio. Debemos reducir la dosis al 50% si estamos utilizando una profilaxis con posaconazol o voriconazol. En estas charlas se ha hablado un poco, ¿no?, de ese miedo del QT prolongado, ¿no?, especialmente cuando utilizamos quizartinib. Estos son datos del fase 2 en LMA, en recaída refractario, y como ves, en el recuadro rojo pongo dosis más habituales. El riesgo de QT prolongado y especialmente de QT muy prolongado, más de 500, era mayor conforme subíamos las dosis. En las dosis que estamos utilizando, en realidad, el riesgo es cada vez más bajo. Es aceptable, ¿no? Creo que esa es la palabra adecuada. Y las prolongaciones que más se ven suelen ser, en general, leves. En el Quantum R vemos algo similar, ¿no? Hay las prolongaciones graves o importantes, de más de 500, solamente se vieron en el 3% de los pacientes, y lo que son los eventos que realmente tememos, como puede ser una taquicardia ventricular o la parada cardíaca, pues como veis no hubo diferencias entre la rama de tratamiento habitual versus quizartinib. Gilteritinib, otro fármaco que también es otro inhibidor de FLT3, lo tenemos incluido en el protocolo de recaídas refractarios y también se recomienda realizar el electro antes del inicio del gilteritinib en el día 8 y en el día 15 del primer ciclo y después al inicio de cada uno de los ciclos controlando el QT. También tenemos que acordarnos de mantener los electrolitos a rango, esto es para todos siempre. Y si viéramos que hay un incremento del QT de más de 60 milisegundos al inicio, en la primera semana de haber iniciado el fármaco, podemos considerar ajustar dosis a 80 miligramos. Debemos detener el tratamiento también si el QT supera los 500. En el ensayo Admiral se registraba aproximadamente un 5% de pacientes con prolongación del QT y muy pocos pacientes tuvieron que reducir dosis por incremento significativo. Paso ahora, cambiamos un poco de tercio, ¿no?, y vamos a ver tratamiento de pacientes mayores, es el protocolo PAPU que acaba de ser publicado. Vemos que el venetoclax también es un fármaco que actúa a través del CYP3A4 y tiene su manejo especial, contraindicados los inductores potentes. Podemos utilizar inhibidores potentes o moderados del CYP, es decir, los azoles, pero con su ajuste de dosis correspondiente, con su rapamp correspondiente para evitar la lisis tumoral. El ivosidenib es otro fármaco que también potencialmente puede tener un riesgo de interacción medicamentosa elevado y tenemos que evitar los inductores. En cuanto a los inhibidores potentes y moderados de la CYP3A4, no recomiendan en general buscar alternativa y si no es posible encontrar alternativas sí que hay que reducir la dosis a la mitad de dosis. Y si vas a retirar el azol no puedes iniciar inmediatamente la subida de dosis, sino que hay que esperar a que el fármaco, a que el azol
salga del metabolismo antes de volver a incrementar la dosis a 500 miligramos. Además, el ivosidenib tiene varias interacciones y hay que consultar la ficha técnica para ver si hay interacción con otros muchos fármacos. En general, os pongo aquí un resumen, ¿no?, en ficha técnica los diferentes medicamentos. Hemos revisado casi todos. Los últimos, el Glasdegib, no he hablado de él, pero también tenía sus contraindicaciones al utilizar los inhibidores potentes. Y el Revumenib, que todavía no está disponible, pero bueno, tenemos las meninas, ¿no?, que van llegando y cada una tendrá su especificación, ¿no? Tendremos que ver cómo ajustar dosis. Por ejemplo, en el Revumenib se recomienda reducción de dosis al 40%. Por último, quería contaros un pequeño caso clínico, un poco por ilustrar y porque esta charla tenía ese fin eminentemente práctico. Entonces, tenemos un paciente de 34 años que acude a nuestro hospital en julio. Lo remiten de otra clínica, el paciente estaba en remisión completa y venía halogénico, pero al hacer la médula antes del halogénico descubrimos que el paciente está en recaída. En este caso había desarrollado un FLT3 ITD positivo con un ratio de 0,58 y teníamos disponible un ensayo clínico que era el Quantum R con quizartinib en monoterapia. Decidimos incluir al paciente en este ensayo. Se hace un electrobasal que es normal. El paciente lleva una profilaxis de isoniazida y ciprofloxacino. Inicia quizartinib a la dosis recomendada por el estudio, que eran 30 miligramos día. Añadimos fluconazol y a los 15 días se incrementa la dosis como estaba previsto en el ensayo. Todo va bien durante 2 meses, pero en diciembre del 2016 el paciente ingresa por un cólico nefrítico, con vómitos, dolor abdominal y fiebre, y se hace un electro y se ve que el QT se había prolongado a 488 y se reduce el quizartinib a mitad de dosis. Retiramos el fluconazol por ser un fármaco que podría influir y el ciprofloxacino, y además había una hipomagnesemia que se corrigió. Se repiten electros y ya el paciente ha corregido su QT y volvemos a incrementar el quizartinib. Bueno, el paciente se hace un aspirado por allá por enero, está en remisión y termina haciéndose un halogénico. Y más recientemente tuvimos un caso parecido, pero que se nos complicó más. Era un paciente bastante mayor que no tenía insuficiencia renal de base, pero sí que tenía otras comorbilidades importantes. Ingresa por un cuadro de infección fúngica y celulitis. Llevaba 3 fármacos que podían prolongar QT y un inhibidor de menina. Y al ingreso el paciente estaba bien, iniciamos antibióticos, pero ingresa justo el fin de semana y el domingo hace una parada cardíaca y en ese momento el QT era de 600. Se retiraron los fármacos, afortunadamente el paciente estaba en el hospital, se pudo reanimar y salió de ese problema. Y además había una hipopotasemia concomitante a los vómitos y todo, se corrigió el potasio, se retiraron los fármacos y a los 3 días el paciente tenía el QT corregido y no volvió a presentar eventos así de este calibre, ¿no? Lo cuento sobre todo porque nosotros creíamos que lo de la parada cardíaca era casi ciencia ficción, porque habíamos visto muchos pacientes y con mucho control, pero nunca habíamos tenido una. Bueno, son muy raras, pero hay que tenerlo en cuenta y eso nos obliga a una vigilancia importante del paciente. Bueno, esto ya en resumen, ¿no? Siempre controlar iones, evitar el uso concomitante de otras drogas que prolonguen el QT y especialmente cuidado con los inhibidores potentes de la CYP3A4. Se pueden utilizar, pero hay que controlarlo. Bueno, el paciente está bien en la actualidad, se hizo el trasplante, está con mínima residual negativa y es un caso pues exitoso. Y ya termino, porque decía yo, ¿qué conclusiones? Pues bueno, os voy a dar unas consideraciones prácticas, ¿no? Cuando llega un paciente a la consulta, si es posible retirar fármacos, ¿no? Revisas toda su lista de fármacos y si es posible retirar fármacos, especialmente si son fármacos que se prevé que puedan tener interacciones, retíralos. Si no eres capaz de retirarlos porque el paciente requiere esa medicación, puedes intentar buscar una alternativa con menos interacciones y si ya no puedes, si te quedas ya con la lista de fármacos que el paciente tiene que llevar sí o sí, tenemos que intentar hacer una política de minimizar riesgos, ¿no? Ajuste de dosis del fármaco que tú vas a introducir nuevo, especialmente con estos fármacos que tienen interacciones, ver las guías pertinentes. Si hay riesgo de QT, debemos monitorizar el electro. Vigilar siempre en estos pacientes su perfil hepático y renal e intentar mantener los iones en rango en todo tiempo. Y si el paciente ingresa por una complicación,
tenemos que volver a repetir la lista, ¿no? Si es posible retirar fármacos, retirarlos. Si no es posible, elegir fármacos con menos interacciones y siempre minimizar riesgos. Ajustar dosis, si hay riesgo de QT prolongado, hacer un electro, vigilar perfil hepático e intentar mantener iones en rango. Bueno, espero que haya sido interesante y muchas gracias. Os pongo una foto del equipo que bueno, nunca nos hemos juntado todos, siempre estamos, entonces os pongo dos, una saliendo del hospital y otra en el hospital. Muchísimas gracias. Rebeca, muy bien haber compartido toda esta experiencia. Y ahora invitamos al doctor Miguel López para hablar de recaída de resistencia del paciente ANFIT, cómo afrontarlo. Hola, hola. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Vamos a hablar de este tema que es bien complejo, bien difícil y espero intentar afrontarlo de una forma más o menos correcta. Una de las cosas importantes es que la LMA es una enfermedad de la vejez. Tiene su edad promedio de diagnóstico entre los 65 y 70 años. Ahí uno al tiro sabe que más o menos la mitad de los pacientes que uno va a ver con LMA van a caer dentro de lo que son las LMA ANFIT. Y la incidencia aumenta casi exponencialmente desde los 60 años. También hasta hace unos 10-15 años atrás no habían investigaciones clínicas en este grupo de pacientes, la mayoría se iba de cuidados paliativos y aunque eso sigue ocurriendo acá en Latinoamérica, posiblemente en primer mundo eso no ocurre desde hace muchísimo tiempo. ¿Ya? Acá vemos esta de las tasas de incidencia, en donde a partir de los 55 años en adelante la incidencia de LMA aumenta dramáticamente, ya, donde pasa de ser unas 2 por 100.000 personas al año en menores de 65 a 20 por 100.000 personas al año en mayores de 65. ¿Ya? Entonces, una de las preguntas que nos haríamos es: un paciente en Latinoamérica con una LMA recaída refractaria, ANFIT, si alguien nos pregunta por eso, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Una gran mayoría, sobre todo en la parte pública, diría cuidados paliativos exclusivos. Pero hay muchos peros a esta respuesta, sobre todo por la aparición de terapias dirigidas poco tóxicas que han ido aumentando la sobrevida global de estos pacientes. ¿Ya? También hay muchísimas interrogantes, muchas controversias. La verdad es que la definición de paciente ANFIT es una cosa bien en la nebulosa y es una cuestión que no tiene respuesta aún. Más bien es algo definido por el hematólogo en la gran mayoría de los centros y en pocos centros también está la ayuda del oncogeriatra. También hay muchas discordancias también entre el criterio del hematólogo y el criterio del oncogeriatra. Hemos tenido algunas discusiones, sobre todo en el área privada, en donde el oncogeriatra está disponible y ni siquiera los abogados se ponen de acuerdo entre ellos en quién tiene la razón o quién lleva el caso adelante, si el hematólogo o el oncogeriatra, para definir si un paciente es apto para una terapia intensiva o no. Ya han habido algunos conflictos y posiblemente en el corto o mediano plazo no va a haber una respuesta a esto. También respecto de la oncogeriatría hay un concepto bien ambiguo que es el concepto de paciente prefrágil, que en verdad es difícil de definir, pero posiblemente es un paciente en medio límite que cualquier cosa que lo haga caer en alguna falla de órgano lo puede hacer transformar en paciente ANFIT. Entonces ahí tampoco sabemos si el paciente es apto o no para una quimioterapia de alta intensidad. ¿Ya? También están estos conceptos de los pacientes FIT que se vuelven ANFIT. Un clásico es el paciente de 50 a 55 años o incluso menor, que después de la inducción hace un choque séptico severo y en ese concepto, en ese contexto,
El paciente pasa 2 a 4 semanas en la UCI y sale absolutamente emaciado, absolutamente desnutrido y se transforma en paciente unfit. También están los pacientes definidos como unfit que se van volviendo fit. Ya los pacientes que llegan en muy malas condiciones en su debut de la LMA, y a medida que va pasando el tratamiento poco intensivo, se van volviendo fit y finalmente los terminamos trasplantando, ¿ya? También hay algunas cosas ahí de pacientes prefrágiles sobre todo, que incluso prefieren fallecer sometiéndose a terapias con intención curativa a recibir terapias paliativas. Eso también lo hemos visto harto. Y también están los pacientes fit, que no se quieren someter a terapias de alta intensidad por el riesgo de fallecer. Eso también se ve. Entonces son muchas las controversias, son muchas las inquietudes que van surgiendo a raíz del concepto de LMA recaído refractario unfit, ¿ya? También otra cosa súper importante es que, sobre todo en Latinoamérica, que ya hemos empezado a tener una gran cantidad de centros que hacen trasplantes, hemos empezado a agarrar harta experiencia, sobre todo en la parte de trasplante. Entonces la mayor experiencia de los trasplantólogos, la mayor experiencia de la enfermera de trasplante, la gran calidad de la UCI hemato-oncológica y de la cantidad de intensivistas que sacan los pacientes adelante, la mayor variedad de terapias dirigidas poco tóxicas que llevan al paciente a la remisión completa, los acondicionamientos poco tóxicos que han ido apareciendo, incluso que han permitido que hagamos trasplantes ambulatorios, los pacientes también que tienen alguna longevidad sana. Todas estas cosas hacen que el concepto de unfit sea cada vez más cuestionado, ¿no? También las generalizaciones son malas, pero generalizando en Chile hasta hace unos pocos años atrás, las LMA de más de 60 años que eran vírgenes a terapia, ya, los debut, sobre todo en el área pública, iban a cuidados paliativos, lo cual es absolutamente inaceptable, y esto obviamente que va a ir cambiando. Ya. Entonces, la gran mayoría de las investigaciones en mieloide aguda, en el área hemato-oncológica en general, están dirigidos a un manejo ultra personalizado, lo que se está empezando a crear unidades de medicina de precisión en los distintos hospitales y clínicas. Esto también ha ido mejorando la sobrevida global de los pacientes, la sobrevida libre de enfermedad, y también a raíz de todo lo que hemos visto en estos 2 días, las NGS, las PCRs son herramientas fundamentales para el manejo personalizado y obviamente que se tienen que ir instalando en todos los hospitales que ven pacientes hemato-oncológicos, ¿ya? Hasta hace unos pocos años atrás, también las guías clínicas despersonalizaban mucho el manejo de los pacientes. Yo también estuve en España hace unos 6 años atrás y la verdad es que era bastante despersonalizado el manejo de los pacientes. Todos los pacientes se iban de 3+7 o todos los pacientes iban con este acondicionamiento, y la verdad es que el manejo personalizado no era tal, pero permitía ir sacando conclusiones respecto a que el manejo personalizado es mejor que el manejo generalizado. Ya. Entonces, la LMA unfit en primera línea, los ensayos clínicos han ido demostrando que el venetoclax con azacitidina es una de las mejores herramientas disponibles, y dependiendo del perfil genético uno puede ir agregando cosas, la FLT3, los inhibidores FLT3 y así, ¿no? También los pacientes que ni siquiera son fit para recibir venetoclax con azacitidina o decitabina y tenían algún perfil genético que permitía el manejo personalizado, se iban ahí al fármaco que le corresponde, ¿ya? Y las clínicas actuales, obviamente que a raíz de todo lo que hemos visto en estos 2 días, es muy importante volver a tomar
NGS o PCR en la recaída porque puede cambiar su perfil genético y podemos generar un manejo personalizado del paciente, más que nada por esta selección clonal de células resistentes por la terapia de primera línea, ¿no? Y estas son las guías que propone la revista Blood, ¿no? Respecto al manejo de los pacientes con LMA recaído refractario, ya, aunque es para pacientes fit, pero aquí una de las cosas importantes a sacar es que el manejo personalizado sigue siendo importante según el perfil mutacional que se tenga. Ojalá, aunque el paciente sea unfit, tratar de llevarlo a la mejor condición clínica posible, hacer este concepto que sobre todo está en las unidades de cirugía, de la prehabilitación, para poder ojalá llevarlo al trasplante alogénico. Ya los pacientes unfit que incluso con prehabilitación no se logra que sean aptos para un trasplante alogénico con acondicionamiento de intensidad reducida, la verdad es que esos pacientes tendrían que ir a cuidados paliativos exclusivos. Pero nuevamente está el concepto de la personalización del tratamiento con estas terapias que, aunque tienen sus toxicidades, son mucho menos tóxicas que las que teníamos hasta hace unos 10 años atrás. Entonces, lo ideal para la LMA recaída refractaria unfit son las terapias dirigidas, las terapias personalizadas. Las unidades de medicina de precisión van a ir apareciendo en todas las clínicas y hospitales a medida que el tiempo vaya pasando. Ojalá tener terapias poco tóxicas. Ya hemos visto a lo largo de estos 2 días también que existe un montón de terapias disponibles que van a ir estando disponibles para el tratamiento. Y ojalá que encontremos también alguna terapia poco tóxica que logre erradicar las cáncer stem cell de la leucemia, ¿ya? Acá vemos también algunos ensayos clínicos que muestran algunas terapias disponibles para los pacientes unfit. Las acitidinas, las hipometilantes son la base de todos estos tratamientos, ya que se le ha ido agregando venetoclax y algunas otras terapias dirigidas. Y ya filosóficamente hablando, en esta muy frecuente escenario en el cual nos debemos enfrentar, la verdad es que el trasplante en pacientes unfit de primera debería quedar excluido, pero ojalá tengamos la posibilidad de que estos pacientes, en donde la única terapia con intención de curación es el trasplante alogénico, ojalá que podamos generar esta prehabilitación a los pacientes. Estos pacientes que uno cataloga como pacientes unfit, ojalá que con el paso del tiempo y el control de la enfermedad puedan ir mejorando su estado físico y podamos llevarlo a un trasplante de intensidad reducida, ¿no? También, por lejos, lo más importante para decidir si un paciente es candidato o no a trasplante es la experiencia del equipo trasplantador en la cual se encuentra el paciente, ¿ya? A mayor experiencia, los equipos trasplantadores, no tan solo el trasplantólogo, sino que todos los equipos de cuidado de enfermería que participan en la decisión de si un paciente va o no a trasplante, si está apto a trasplante, la verdad es que la experiencia es lo más relevante por lejos, ¿ya? Que son cosas que no se mencionan mucho en los papers, pero que sin duda, hablando de alguien que hace trasplante desde hace más o menos unos 7 años, es por lejos lo más importante para decidir si un paciente es fit o no a trasplante. Tanto la opinión del médico como la opinión del equipo de enfermería, de nutrición, y generar esto que es la prehabilitación, que no es un concepto que existe mucho fuera de la cirugía, pero que yo también he formado parte de los equipos quirúrgicos de prehabilitación en equipos de cirugía, y hemos visto que pacientes que habían quedado excluidos de someterse a una cirugía grande como un Whipple o colectomía o
o gastrectomía. Finalmente, después de poco tiempo de prehabilitación, esos pacientes han logrado someterse y han logrado salir con éxito después de estas grandes cirugías. Y creo que ese concepto no está instaurado aún en los equipos que manejan leucemia aguda y trasplante, ¿ya? Lo otro que también es súper importante, sobre todo acá en Latinoamérica, es que el tema de la burocracia para generar ensayos clínicos es una cosa que dificulta mucho, sobre todo en el área pública en Chile, a que los hospitales puedan ingresar a ser parte de lo que son los ensayos clínicos, ¿ya? Creemos que es muy necesario disminuir la burocracia, sobre todo que solicitan los abogados de los hospitales, para que los hospitales públicos puedan tener ensayos clínicos andando, ¿ya? También me parece muy importante que después de esta primera barrera, también los hospitales puedan participar de ensayos clínicos fase 1, fase 2 y fase 3, de todos, ¿ya? Porque generalmente algunos hospitales estamos participando sobre todo en los ensayos clínicos de fase 2 y fase 3, ¿ya? Y lo otro también que es extremadamente relevante, que permite que los pacientes puedan optar a la medicina personalizada, es que los laboratorios de los hospitales y clínicas tengan buenos laboratorios de NGS y de PCR y de otro tipo de cosas que permita llevar a los pacientes un manejo de medicina de precisión, ¿ya? También es súper importante utilizar bien los recursos tanto públicos pero también privados, ¿ya? Vemos que los ensayos clínicos, sobre todo de la industria, gastan un montón inmenso de dinero en los ensayos clínicos que fácilmente podrían ser optimizados y tratar de llevar esos ensayos que están en centros privados a hospitales públicos. Y lo otro también súper importante es tratar de tener más centros trasplantadores que adquieran la experiencia para tratar de que esos pacientes que incluso solamente por tener una edad mayor de 60 o mayor de cualquier edad quedan fuera del acceso a trasplantes, puedan acceder a trasplante, ¿ya? Eso. Gracias, doctor López. Nos deja con bastantes inquietudes filosóficas, pero sobre todo pensar que el ANFIT también es dinámico. Invitamos para terminar esta sesión al doctor Cristóbal Frutos a hablar de trasplante halogénico en segunda línea o posterior. El doctor Cristóbal es del Instituto de Prevención Social de Asunción, Paraguay. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la organización por la invitación. Vamos a estar tocando un tema bastante árido, pero el concepto básico es esta curva, ¿verdad? Esta curva es del PETEMA, recaído refractario, y esta es la supervivencia de los pacientes en general. Entonces, como se estaba ya diciendo en algunas charlas anteriores, tratar de no llegar a esto, ¿verdad? Tratar de que nuestro paciente no llegue a la recaída, porque ya hemos llegado tarde. Pero bueno, como yo les voy a hablar hoy de la LMA, que ya está en segunda remisión, no me voy a complicar con cómo llegamos a esa segunda remisión, sino ya vamos a pasar a hablar de qué pasa en este paciente que sí llegó a la segunda remisión. Y en estos pacientes en particular, bueno, una vez que el tratamiento curativo con quimioterapia ha fallado, porque eso es básicamente lo que pasó en estos pacientes, lo que nos queda es el injerto contra la leucemia, que es una herramienta poderosa, pero que es una espada de doble filo, tenemos que saber cómo utilizarla. Y por supuesto que tenemos algunas cuestiones que discutir, e incluso cuando hablamos de tratamiento con trasplante, la cuestión de las terapias dirigidas, que ya se estuvo comentando,
y el rol ahora de la azacitidina y el venetoclax en estos pacientes. Entonces, nuevamente no voy a hablar para hacer hincapié, no voy a enfocarme en los pacientes que recayeron posterior al trasplante halogénico, porque esa es una población otra vez que sabemos que va bastante mal. Si ya en primera remisión fueron a halo, recayeron y ahora están en segunda remisión, pero ya recibieron un trasplante halogénico, básicamente por algún motivo el injerto contra la leucemia no está siendo suficientemente potente contra esa enfermedad. Y bueno, podemos cambiar de donante, podemos hacer infusión de linfocitos, podemos hacer una serie de cuestiones, pero podemos ver en esta curva, estos son los pacientes que recibieron un segundo halogénico luego de una recaída. Pueden ver que la curva de sobrevida libre de progresión es bastante mala, es más o menos de un 20% a largo plazo. Y estos son pacientes bastante seleccionados, porque son pacientes que post recaída halogénica obtuvieron una segunda remisión y están fit para recibir otro trasplante. De todas formas, las curvas no son buenas. Y acá les quiero hablar un poco de este estudio, que es el ASAP, que es de trasplante para pacientes recaídos refractarios, aunque su definición de recaído refractario fue medio laxa, porque los pacientes que tenían, que ellos consideraban que tenía mala respuesta a la inducción, ya entraron en este estudio. Y este estudio básicamente era dos ramas, una rama que al constatarse la refractariedad, según la definición del estudio, iban directamente al trasplante sin recibir ningún tipo de quimioterapia previa, o el brazo estándar, entre comillas, que recibía una quimioterapia para luego ir al trasplante. Y pongo este patient flow porque me pareció interesante la salvedad de que incluso en el brazo de los pacientes que recibían la quimioterapia estándar, es decir, que recibían algún tipo de reinducción para luego ir al trasplante, en los que no tuvieron remisión completa, de todas formas los llevaron al trasplante. Un estudio muy alemán. Trasplante sí, y en el camino no sé, pero trasplante sí, ¿verdad? 96% de hecho fue al trasplante, incluso en el brazo que recibía algún tipo de quimioterapia previa. Y bueno, en este estudio por lo menos no hubo diferencia entre la sobrevida global entre los pacientes que recibieron algún tipo de quimioterapia previa o los que fueron directamente al trasplante. Hubieron algunas cuestiones, los pacientes que estaban con mucha leucocitosis recibían algún tipo de terapia citorreductora, incluso en el brazo de directo al trasplante, entre comillas. Los regímenes de acondicionamiento fueron variados, muchos pacientes recibieron lo que llamamos trasplante secuencial, con esquemas con FLAMSA, que nosotros no tenemos amsacrina, creo que eso es regional, ¿verdad? Entonces hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, pero esas son las curvas, ¿verdad? Y esto se mantiene incluso si consideramos, recuerden que les dije que este estudio tuvo en cuenta pacientes pobres respondedores y recaídos. Incluso mirando la tabla de suplementos en las recaídas en los pacientes poco respondedores y en los recaídos francos, igual las curvas son iguales de recaída, para tener en cuenta. O sea que estamos nuevamente hablando siempre de que a la leucemia mieloide aguda, que no va bien al tratamiento quimioterápico, el injerto contra la leucemia es una muy buena alternativa, no así de repente para otras leucemias. Bueno, y esto es algo que les quería ilustrar de alguna manera hoy. Es un paciente hipotético, donde por ejemplo el paciente tiene su debut y recibe la inducción en marzo. La curva, la línea negra es la cantidad de enfermedad. Podemos ver que la cantidad de enfermedad luego de la inducción cae por debajo del límite de detección. Estamos contentos porque no tiene enfermedad residual, pero sabemos que solamente eso es lo que podemos medir realmente, que por debajo tiene un poco de enfermedad, ¿verdad? Luego recibe una primera consolidación, donde nuevamente tenemos una caída de la enfermedad,
y recibe un trasplante halogénico en mayo. Si hablamos hipotéticamente, y siempre hipotéticamente porque no tenemos la bola de cristal, si este paciente hubiese recaído en diciembre sin trasplante, lo que tenemos es el efecto de la línea azul, que la línea azul es el injerto contra leucemia. Entonces, a medida que este injerto contra leucemia se va activando, que tarda semanas y meses en activarse, esa enfermedad que va subiendo al paciente dejar de recibir quimioterapia, porque básicamente post-trasplante halogénico, salvo muy pocas excepciones, el paciente ya no tiene tratamiento. Entonces, este injerto contra la leucemia es lo que controla finalmente la enfermedad a largo plazo, que es lo que buscamos en los pacientes jóvenes. Mismo paciente, mismo escenario, pero otro contexto. El paciente recibe la inducción, recibe las consolidaciones, se atrasa el trasplante porque no tiene donante, porque no hay cama, por algunas cuestiones burocráticas administrativas que todos chocamos contra eso casualmente y conocemos bien. Incluso llega a positivizar la enfermedad residual el paciente en octubre, si pueden ver, perdón, positiviza antes de octubre, entonces cuando se va a hacer el trasplante le hacemos una intensidad reducida porque tiene enfermedad residual y queremos que tenga buena sobrevida, todo lo que quiera. Y el mismo escenario, el paciente recae hipotéticamente en diciembre. El trasplante es muy cercano a la recaída en este contexto y no alcanza a frenar la enfermedad. Incluso pueden ver que post-trasplante nuestro paciente hipotético tiene enfermedad residual negativa y todos festejamos porque tiene enfermedad residual negativa, pero igualmente se ocurre la recaída después. Porque esta línea negra de enfermedad cansa rápidamente a los linfocitos T y los linfocitos T se ven sobrepasados, todavía no están bien despiertos porque nosotros mismos los estamos todavía regulando para que no ataquen al paciente y la enfermedad ya se salió de control. Recordemos que lo que controla a la enfermedad inmediatamente post-trasplante son, de hecho, los NK, no son tanto los T. Pero los NK se cansan muy rápido. Incluso inmunológicamente ellos se cansan muy rápido contra bacterias, contra virus, contra lo que sea. Y son los T de memoria los que sostienen la respuesta inmunológica. Entonces, cuando no tenemos tiempo de que se active esta defensa de los linfocitos T, ocurre la recaída de la enfermedad. Y bueno, hay una cuestión que tenemos que considerar acá siempre cuando hablamos con nuestros pacientes de la sobrevida a largo plazo, que es el injerto contra la leucemia y su contrapartida, el injerto contra el receptor, ¿verdad? Los pacientes que tienen mayor sobrevida son aquellos que tienen injerto contra el receptor crónico limitado. Pueden ver que ellos tienen más sobrevida que los que tienen injerto contra el receptor extenso, que tiene sentido, porque estos pacientes tienen afectación pulmonar, afectación de cualquier órgano y bueno, fallecen de repente de esas complicaciones o de la inmunosupresión misma que nosotros le damos. Pero incluso ambos pacientes con enfermedad de injerto contra receptor tienen mejor sobrevida que los que no tienen nada de enfermedad de injerto contra receptor. Ellos van francamente mal. No estoy diciendo que siempre debemos perseguir la enfermedad de injerto contra receptor, pero por ahí en un paciente de alto riesgo, como son estos pacientes que estamos describiendo, una leucemia ya en segunda remisión, tranquiliza un poco. Y esto se mantiene hoy en día incluso en los pacientes con ciclo post. Este es un estudio reciente, una publicación de la Clínica Mayo, donde se ve que el quimerismo de las células de los linfocitos T es un marcador importante de recaída post-trasplante. Ellos consideraron 95% como punto de corte entre un quimerismo mixto y un quimerismo completo. Y esto nos habla principalmente del rechazo que está produciendo este injerto contra la médula, entre comillas, del huésped. Nosotros queremos que nuestro paciente tenga injerto contra médula, porque eso es lo que va a eliminar el quimerismo del paciente finalmente y va a quedar solamente el quimerismo del donante. Este efecto, si no está presente, nuevamente se produce la recaída. Y bueno, ¿y cómo podemos empujar el quimerismo? ¿Cómo podemos
mejorar estas cuestiones, o tenemos un paciente que post-trasplante tiene 80% de quimerismo, 85%, tuvo un buen rendimiento, pero tenemos un quimerismo mixto ahí importante. Este es un estudio de la SBTMO, del grupo brasilero, siempre interesante, de un estudio de un único centro, donde hicieron infusión de linfocitos a los pacientes que consideraban de alto riesgo para recaída de neoplasias mieloides. Y ellos hicieron sistemáticamente infusión de linfocitos, sí. Era una enfermedad de alto riesgo según las definiciones, en nuestro caso una LMA en segunda remisión es de alto riesgo. Caída del quimerismo, si el paciente tenía 100% y de repente cayó a 85, cayó a 70, es un problema inminente. Un quimerismo menor de 50% sostenido o enfermedad mínima residual, por todos los métodos que estuvimos discutiendo en estos 2 días. Y encontraron que los pacientes que recibieron infusión, no es que, a ver, todos recibieron infusión de linfocitos porque se considera que eran todos de riesgo, pero el grupo que recibió la infusión de linfocitos de forma profiláctica, es decir, cuando cumplían estos criterios que estaban ahí, tuvo un 82% de sobrevida global versus los pacientes que recibieron infusión de linfocitos en la recaída franca, que tuvieron un 36% de recaída global. Bastante grande la diferencia. Bueno, la infusión de linfocitos hoy es una terapéutica segura, entre comillas. Da un poco de miedo porque uno está metiendo una célula que luego se va a proliferar y va a ir por su lado independiente de la dosis. Pero bueno, sí está relacionada, de alguna manera no es tan lineal, pero está relacionada a la cantidad de linfocitos que infundimos con el efecto que tenemos después. Y es así que tenemos esta tabla que fue revisada el año pasado del handbook del EBMT, con las situaciones distintas que tenemos, si son infusiones profilácticas, preventivas o directamente en recaída. Preventiva sería cuando tenemos pérdida del quimerismo, por ejemplo, y en distintas situaciones para el trasplante con donante relacionado, con el no relacionado y con el haploidéntico, ¿verdad? Y cuántas infusiones realizamos, y generalmente empezamos con una infusión a dosis baja, luego aumentamos en 1 logaritmo o en 0,5 logaritmo para la siguiente infusión. Por supuesto, en el camino tenemos que ver si el paciente no presentó injerto contra receptor, porque ahí frenamos nuestra DLI. Y bueno, en general se va persiguiendo básicamente ese injerto contra receptor al final, a menos que tengamos algún marcador muy fehaciente que podamos seguir como enfermedad residual. Bueno, si post infusión de linfocitos eliminó la enfermedad residual, ya puedo parar, ¿verdad? Que tengo un parámetro clínico para decir, bueno, mi paciente ya está bien en ese sentido. Y mantenimiento, bueno, estamos hablando, por supuesto, acá post-trasplante, ¿verdad? Fuera de algunas terapias dirigidas, no tenemos ninguna terapéutica universal. Incluso el que estábamos hablando ayer de las LMA-BCR-ABL, es totalmente datos extrapolados de la LLA, ¿verdad? No tenemos en LMA. Venetoclax, como dice, no sabemos, como dice la publicación del ASH, todo es mejor con Venetoclax. Pero actualmente no tenemos tampoco estudios con el Venetoclax. Tenemos el Vial-ET, que es el azacitidina ASA, azacitidina Venetoclax, trasplante halogénico y luego mantenimiento post-trasplante halogénico, pero bueno, los resultados van a estar recién, con suerte, a fines del año próximo, así que todavía no tenemos eso. Recordemos que cualquier terapéutica que hagamos al paciente post-trasplante, si no es muy dirigida contra la leucemia, va a afectar ese efecto de injerto contra la leucemia, que es lo que yo finalmente estoy buscando, que me va a controlar la enfermedad a largo plazo. Todo lo demás voy a estar simplemente pateando la pelota para más adelante y va a ser un problema después. Que bueno, también si eso se asocia a mayor sobrevida, está bien, ¿verdad? Pero le robamos, entre comillas, al paciente la posibilidad de llegar a curarse con el trasplante en ese contexto, ¿verdad? Entonces, como conclusiones, el paciente con leucemia mieloide aguda en segunda remisión es un paciente de alto riesgo de recaída inminente. El trasplante halogénico de médula ósea debe ser realizado lo antes posible, y ahí ya queda a criterio de cada centro, si se hace alguna terapia previa, si hace alguna
un trasplante secuencial, con qué le trasplanta, depende de factores anteriores que recibió el paciente antes, el estado general, por supuesto. Y se recomienda un monitoreo estricto post-trasplante del estado del quimerismo y de la enfermedad mínima residual, porque ambos son marcadores que nos pueden hablar. Si tenemos un quimerismo mixto post-trasplante, por ahí se puede beneficiar de una infusión de linfocitos, o si tenemos enfermedad residual mínima post-trasplante, lo mismo, infusión de linfocitos. O sea, no se trata solamente de mirar y agarrarnos la cabeza, sino que tenemos opciones y tenemos terapéuticas que podemos hacer en estos pacientes. Y en nuestro medio, que por ahí es un poco distinto a nuestros colegas de España, donde tenemos muchos trasplantes familiares y aproidénticos, el donante y la infusión de linfocitos está ahí, está al alcance de la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Frutos. Pues siéntate. Bueno, como lo primero agradecer a todos los ponentes que nadie ha consumido el tiempo y eso nos permite ahora poder tener algunas preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, por ahí, por favor. El estudio ASAP, ¿cuáles son las reflexiones o los comentarios? Cada vez que escucho hablar del estudio me llama la atención comentarios acerca de si por alguna razón no lo estamos adoptando en todo el mundo y no le creemos más allá, por todas las dudas que hay acerca del estudio. El otro punto es que la rama de no tratamiento haya incluido trasplante secuencial. No sé, conceptualmente a mí siempre me pareció que eso es más cercano a tratarlo que a no tratarlo, más allá que le metemos el trasplante al día 15. Si me puedes hacer algunos comentarios sobre eso. Sí, claro. Y realmente que va un poco con lo que estaba mencionando Pau en la sesión anterior del diseño del estudio. La idea del diseño del estudio era los pacientes que de todas formas voy a trasplantar como sea, básicamente, ¿sirve hacerles alguna terapia previa, pre-trasplante o los puedo trasplantar directamente? Que incluso ellos, en un sistema de salud amplio y bueno, todo lo que ya sabemos, vieron menos eventos febriles, menos toxicidades y vieron que los pacientes que iban directamente al trasplante llegaban en mejor estado general porque por ahí en la reinducción se le dio un aspergillus, se fue a terapia por algún motivo, ya está no tan fit. Igual los trasplantaban, ajustaban el acondicionamiento probablemente, pero iban al trasplante de todas formas. Solamente un 4% no llegó al trasplante. Pero esa era la idea de ellos. Y así mismo, como vos decís, yo creo que no es tan aplicable porque, a ver, como concepto es lindo, pero yo no tengo amsacrina para hacer el FLAMSA, no. Por ahí no tengo todas las posibilidades que ellos tienen. Entonces, como que no hubo un estándar tampoco. Y otra cuestión interesante que me pareció del estudio es que su reinducción, la mayoría acá usamos el protocolo PETEMA, creo, por eso estamos acá, su reinducción era con citarabina a dosis alta y mitoxantrona. Mientras que la mayoría causamos flaquida como reinducción. Entonces su reinducción por ahí no era el esquema que nosotros utilizaríamos. Y bueno, y ahí en el secuencial le metían la fludarabina. Entonces es como muy engorroso. Pero la idea básicamente es llevar al trasplante al paciente lo antes posible porque tratar de conseguir esa mínima residual negativa o bajar esa cantidad de blastos. Incluso ellos decían que eso ya de hecho se hace en mielodisplasia, por ejemplo, donde por debajo de una cantidad de blastos, por más que tenga blastos, lo mejor es ir al trasplante directamente y no tratar de eliminar o empecinarse en tratar de bajar esa cantidad de blastos porque el paciente va ganando toxicidad y no gana ni un beneficio. En lo que comentabas, yo creo que hay un dato que también cambia la percepción de ese estudio, que es cuando tú haces ese estudio no tienes terapias dirigidas. Es decir, no puedes mejorar la calidad de la respuesta antes del trasplante. Yo creo que ahora, con algunas terapias dirigidas disponibles, el ir directamente a trasplante, yo posiblemente en esos casos no lo recomendaría. Pau.
No, quería hacer una puntualización de ese estudio, que es que hay que leer siempre la letra pequeña. En ese estudio creo que un 30-40% de los pacientes son considerados refractarios primarios en base a los criterios que utiliza el grupo alemán, que es una evaluación precoz en el día 15. Y todo paciente que tuviera más de 5% de blastos ya era considerado refractario. Nosotros no hacemos evaluación en día 15 porque es misleading, te confunde, ¿vale? Totalmente. Y esos pacientes, imagínate, esos pacientes son los que después recibieron como reinducción citarabina alta dosis con naltraciclina. Básicamente un 7.3 de vuelta, pero con dosis alta de citarabina nada más, ¿verdad? Sí, por eso puse la diferenciación de las curvas, porque ellos diferenciaron después los recaídos de los refractarios primarios, que le llaman ellos, pero su criterio de refractariedad, o sea, empezando por el criterio de refractariedad que tenemos, es distinto, totalmente. Claro, que igual no eran de mal pronóstico, o sea, podían haber sido remisiones, algunos Claro. más de uno. ¿Alguna pregunta más? Sí, perdón. Excelentes las ponencias y me pareció muy interesante la exposición sobre interacciones medicamentosas de la doctora Rodríguez. Nosotros hemos comenzado a utilizar venetoclax, obviamente se lo costea el paciente y no tenemos acceso a borico, posaconazol y utilizamos el venetoclax con fluconazol. Obviamente entendemos que hay que reducir, más bien aumentar un poco la dosis, pero, y quizás obviamente no tenga experiencia en este uso, quizás porque tiene más acceso a los antimicóticos, pero quería ver algún comentario en relación a esto. Entendemos que nos preocuparía un poco la efectividad, no sé, o la toxicidad, pero, y tendríamos que tener más cuidado en monitoreos, pero quería un comentario en este sentido en relación a las interacciones. Efectivamente, yo no tengo experiencia con fluconazol y en este contexto y no sé qué es lo que se recomienda en las guías en general para el fluconazol. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, pues eso. Sí, depende de la dosis de fluconazol y el ajuste de dosis. No sé si en ficha técnica pone algo en concreto de fluconazol en combinación. A 50, como isavuconazol será. Sí. Yo creo que hay que monitorizar y hay que tener en cuenta y valorar si esa profilaxis es apropiada o hay que retirarla en algún momento y volver a subir dosis en el paciente. Pero en principio, y en general además, yo creo que otra puntualización, que igual no te ayuda mucho, ¿no? Pero en los pacientes que reciben venetoclax, se está viendo que en dosis, ¿no?, de los 28 días que nos recomendaban inicialmente, hemos ido reduciendo dosis, ¿no?, de 21 días, 15 días, en muchos casos. Yo creo que los pacientes llevan siempre suficiente dosis. Yo no tendría una preocupación de si el paciente, si reduces a 50%, seguramente el paciente termina recibiendo una dosis adecuada. Sí, aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas todas las charlas. Quería preguntar puntualmente a la doctora Rodríguez por el tema de interacciones, puntualmente con el ginteritinib, que es una droga que usamos en recaída. Probablemente el paciente está post-trasplante con isavuconazol o posa o con alguna sol, quizás con otros antivirales que también interactúan. Por lo que yo leí, puntualmente presento una paciente, no sugieren reducir, sino controlar, pero es llamativo que aumenta hasta 1.5, por lo menos lo que dice la literatura, o 2 veces ¿cómo se llama?, disponibilidad en sangre del Gilte. No sé si ustedes toman alguna conducta de bajar la dosis de manera previa o esperan a la toxicidad tanto por el QT o por toxicidad hepática. Nada, eso puntualmente. Bueno, comentaba Pau hace un rato que estamos utilizando 80 miligramos ya en estos pacientes, porque la toxicidad post-trasplante, aparte de todos los fármacos que están recibiendo los pacientes, el paciente ya lleva mucha medicación previa y hay bastante toxicidad en estos pacientes. Entonces, iniciamos ya con 80 miligramos. En dosis reducida,
sosteniendo o sea, y si sostiene la respuesta la dejan y eventualmente la suben, como proponía el Admiral, si no responde, subir a 120, 200 o no? Pero si es post-trasplante es que el paciente está en respuesta, es un mantenimiento, ¿no? Estamos hablando de mantenimiento. No, recaída post-trasplante. Recaída post-trasplante. No, en recaída sí que utilizamos 120 miligramos y al mes, si no responde, 200 miligramos. Y solamente hacemos el ajuste de dosis en pacientes que presentan toxicidad. O sea, si el paciente tiene una elevación de transaminasas, entonces sí que ajustamos dosis, o si hay alguna otra toxicidad como elevación del QT, le reducimos, pero no. Me refería al mantenimiento. En el mantenimiento sí que iniciamos inicialmente con 80, pero en el recaída empezamos con 120 y luego subimos a 200. Muchas gracias. Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Y quería hacer una consulta con respecto al síndrome de diferenciación. Yo creo que para todos nosotros los hematólogos es muy frustrante cuando una promielo se nos muere. Y el síndrome de diferenciación severo y así como agudo también existe. Entonces, como usted mostró la fisiopatología y este aumento de la interleuquina 6, ¿en algún momento se plantea o se planteará la prevención o tratamiento con los anti-interleuquina 6, como lo que existe para los biespecíficos, por ejemplo? La verdad es que no he visto que haya algo respecto a eso. Digo, creo que el problema es que la fisiopatología es mucho más compleja que con los biespecíficos, que sí es una tormenta de citocinas como tal, ¿no? O sea, creo que la situación con este incremento de la interleucina 6, pues parece más bien una consecuencia de todo lo demás, ¿no? O sea, de toda la parte de migración celular y tal. Entonces, no estoy seguro de si eventualmente habrá algo de tratamiento preventivo con tocilizumab o algún otro inhibidor de interleucina 6. Me parecería por fisiopatología que tal vez no sea la mejor medida terapéutica, ¿no? Te quería hacer yo una pregunta, que es, y Rebeca también, que seguramente nos puede ayudar. En los nuevos tratamientos de inhibidores de IDH y de menina, si puedes, y que además muchos de ellos pueden tener el síndrome posterior, tardío, que es totalmente distinto a la experiencia que tenemos en la promielo. ¿Podrías hablar o ver si hay algunos síntomas guía? ¿Qué recomendaciones podrías hacer a un paciente ambulatorio que está tomando esta medicación? ¿Y hay algún dato analítico que te pueda predecir o adelantar el diagnóstico? Les estoy dando la pregunta a los dos, ¿vale? Pues sobre todo leucocitosis, o sea, parece que la leucocitosis es la parte que más puede llegar a predecir el síndrome de diferenciación, hablando de analítica. Y pues sí, o sea, es más los datos de alarma que daríamos para casa, porque sí, o sea, el problema con los inhibidores de IDH es que el síndrome de diferenciación se observa hasta 25, 30 días y hay series que lo han detectado hasta 90 días después del inicio del tratamiento. Entonces, digo, me parece que en la analítica lo que más podría estarnos prediciendo el síndrome de diferenciación pues sería la leucocitosis y pues dar un tratamiento igual oportuno para esa leucocitosis, ¿no? Bueno, yo quería hacer también ahí una puntualización, ¿no? Y es que el síndrome de diferenciación en estos pacientes que reciben estos nuevos tratamientos no es tan florido como el que esperamos en la promielocítica. Entonces, sí que es cierto que muchos pacientes presentan leucocitosis, pero en general esos pacientes son fáciles de ver, ¿no? Pues vas viendo la leucocitosis y si los vigilas con otros síntomas. Me preocupan más aquellos pacientes que no tienen leucocitosis y que de repente tienen un leve incremento de peso, empieza un ras cutáneo, una sintomatología totalmente inconexa y una fiebre y no sabes muy bien cómo manejar, y que esto sucede a los 60 días de haber iniciado el fármaco, ¿no? Y tienes que pensar que es un síndrome de diferenciación o que puede serlo potencialmente. Entonces, yo creo que hay que tener una idea bastante amplia, ¿no? Y vigilar a los pacientes en su contexto y sobre todo bastante a largo plazo, porque de momento no tenemos una definición estupenda del síndrome de diferenciación en estos pacientes y la sintomatología es muy de lejos, no es nada clara como la promielocítica. La promielocítica tiene dos tiempos, tú lo ves, lo esperas en ese tiempo y en este caso
como tú bien decías, pues puede suceder incluso meses más tarde y en pacientes donde a veces la analítica no es ni muy florida ni hay un síntoma clarísimo en el paciente, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, perdón. La última, ¿eh? Bueno, una pregunta práctica para la doctora Rodríguez. ¿Qué fórmula recomienda para la corrección del QT? Porque, bueno, hay varias y he leído que la de Basset podría sobreestimar y llevar a suspensión de fármaco en forma inapropiada. No sé si es una preocupación real. Nosotros utilizamos Fiderica, que es la que recomiendan en la mayoría de los ensayos y es la que en general aparece en la mayoría de las guías. Como ha sido muy breve, no te voy a dejar a ti ahí, por favor. Muchas gracias por darme el tiempo, agradecer a todos los exponentes, muy interesante. Le pido perdón a la doctora Romero si es que nos pasamos del tiempo. Mi pregunta es para el doctor Frutos en relación a lo interesante que significa esto de el efecto de injerto contra leucemia. Son dos preguntas en sí. ¿Cuál es la recomendación suya o la recomendación que está establecida de hacer la medición del quimerismo en linfocitos T? ¿En quién los haría? ¿Tendríamos algún predictor clínico? Por ejemplo, uno intuitivamente diría, bueno, si tengo un paciente que no hace enfermedad de injerto contra huésped, probablemente en ese paciente lo quiero medir, porque probablemente ese paciente está perdiendo el quimerismo de linfocitos T. Y la segunda pregunta es, ¿cuán difícil es implementar el quimerismo de linfocitos T en nuestra realidad en Latinoamérica? Buena pregunta. Buenas preguntas. Sí, la verdad que la medición de linfocitos T, del quimerismo T, está indicado en tiempos precisos post-trasplante. Depende mucho de cada centro, de cada guía, pero en líneas generales al mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses, al año. Y siempre lo ideal es hacer, si se puede, porque el separar las células T es lo que, por lo menos en nuestra región, es un poco complejo. Y, por ejemplo, tener otro marcador. Haces quimerismo T y quimerismo CD34 para la LMA. O quimerismo T y CD19 si tenés una LLA. Pero con el quimerismo T ya es suficiente y ya te orienta bastante. Pero tenés que hacerlo de forma rutinaria y buscando esa pérdida de quimerismo. Así como le harías a una LLA, su citometría cada tanto por protocolo, ¿verdad? Bueno, cada tanto por protocolo le haces el quimerismo, que ya es cuestión de en cada centro sentarse y escribir el protocolo, ¿verdad? Pero sí es costoso. El kit para separar los linfocitos, por lo menos en Paraguay, cuesta unos miles de dólares cada vez que se quiera hacer el estudio, ¿verdad? Entonces es un poco prohibitivo por esa parte. Pero bueno, considerando todo lo que se puede llegar a gastar en estos pacientes y todo lo que incurre en gastos, una recaída franca justifica. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes y las preguntas. Invitamos a Pau y a Mónica a cerrar la sesión.